Acá en este segundo seminario es 8, ¿verdad? Vamos a hablar de enfermedades de la infancia. Entonces, quiero que algunos de ustedes me definan lo que es el término clínico hidroxfetal. ¿Qué es el hidroxfetal? Disculpa, doctora. Que me definan qué es el hidroxfetal. Ese término clínico, ¿a qué se refiere? Clasificación de la hidrox. No, doctora. No. ¿Cuál es la principal causa de muerte en pacientitos de 1 a 4 años? Lo que serían las enfermedades virales, los patógenos, por ejemplo, aquellas que no son vacunados, no reciben la inmunodeficiencia necesaria. De 1 a 4 años, la enfermedad es infecciosa. ¿Eso en base a qué bibliografía me lo dice? Doctora, ¿no serían las malformaciones congénitas a esas edades? Enfermedades respiratorias como la neumonía. De 1 a 4 años. Ajá. Las neoplasias. Doctora, bueno, si hablamos de las más comunes, aquí, por ejemplo, en Nicaragua, tenemos lo que es la diarrea, también lo que es la neumonía. Okay. Uania, y si le digo que las malformaciones congénitas son de pacientes menores de 1 año y no de 1 a 4 años, como causa más frecuente, algunas malformaciones se manifiestan después del año de vida, pero normalmente ya para el año ya se han manifestado, ¿verdad? Porque siempre van a afectar el funcionamiento de uno u otro órgano. Según el libro de texto Robbins y mi conferencia, la principal causa de fallecimiento en niños de 1 a 4 años son los accidentes o cosas secundarias a pequeños accidentes, por ejemplo, cotidianos. Que se le cayó el niño, que lo atropelló un carro en la calle, qué sé yo. Sin embargo, como muy bien dijo Dylan, traspolado al contexto de nuestro país, acá los niños muchos se nos mueren de enfermedades respiratorias y diarreicas. Por eso es que es importante mantenerse actualizado en los datos epidemiológicos de cada país, pues uno nunca sabe, no son lo mismo las muertes en Nicaragua que las muertes en El Salvador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Europa. Entonces, eso lo tienen que revisar siempre. Ahora, volviendo a lo de las malformaciones en niños menores de 1 año, ¿cuáles pueden ser causas de que un paciente presente una malformación?
doctora. Ya. Entonces, ¿qué vamos? O sea, en niños, por ejemplo, a los niños cuando no se les vacuna y les da, ¿cómo que se llama esta enfermedad? Que los hace quedar como, como falseando el pie, algo así. El poliovirus desde los años 80 no ha vuelto a dar en Nicaragua. Así que muy difícilmente va a ser una de las principales causas de muerte en niños en nuestro país. Pero claro, la colocación de la vacuna es muy importante en la niñez nicaragüense. Pero sí, no ha habido un caso desde los años 80. ¿No saben qué Serían por pasó? los malos, por lo menos en el periodo de embarazo, que la mayoría de las malformaciones son por déficit de hierro, que las madres se toman ácido fólico, más que todo el tratamiento, tiene su nombre, todo el proceso que lleva Como, durante el embarazo. sí, como decía Vania, o sea, el consumo de fármacos durante del embarazo o enfermedades que le hayan afectado a la madre, o también la genética de los padres, si traen alguna enfermedad ya. Exacto, entonces las malformaciones genéticas van a venir dadas o inducidas ya sea por trastornos genéticos heredados de los padres o por factores ambientales, dentro de los cuales podemos tener fármacos, drogas, infecciones o agentes patógenos, que después vamos a hablar de algunos de ellos. Ok, venís, tenés uno de esos factores y te predispone a la malformación congénita. En cualquier momento del embarazo, ¿vos tenés el mismo riesgo de una malformación o hay alguna diferencia? ¿Algún periodo más importante? Creo que del primero hasta el tercer trimestre son los más importantes para lo que son las malformaciones. El tercer trimestre, si usted me dice del primer al tercer trimestre, es todo el embarazo. Tercer trimestre son 9 meses. El primer trimestre, a eso me refería, el del embarazo, son los demás cuidos, porque tanto fármacos que como ¿cómo es la palabra? Hay fármacos que no se deben dar durante ese periodo porque son los periodos más importantes en los que le puede causar daños placentarios o daños al feto por inducción de fármacos o ya sea ambientales. Ese periodo es más delicado. El primer trimestre, o en realidad las primeras 8 semanas. Porque todavía el bebé no tiene su propio mecanismo de defensa, por decirlo así. Sería más que todo cuando se está formando el feto. O sea, porque ahí, o sea, en ese periodo, o sea, van a influir varios factores, como decía ella, como los medicamentos, factores Así es, Juania. químicos, por así decirlo. Como dice Dylan, en ese primer trimestre se están formando apenas los órganos. Ya luego se van a desarrollar, pero si durante el periodo de formación nosotros exponemos a la célula a estos estímulos, es cuando nosotros podemos producir órganos dañados. Eso se le llama malformación. Ahora, ¿quién me puede decir la definición de una secuencia? Secuencia de la secuencia que normal. En las enfermedades genéticas.
una secuencia lo mismo que un síndrome. Una deformación. No. No, doctora. Pero no creo que sea igual a un síndrome, porque el síndrome es lo que... Bueno, revisen un poco mejor esas definiciones, también lo que es aplasia, genesia, atresia, hipoplasia, ¿verdad? Porque son importantes para el examen. Ahora, además de los factores genéticos, dijimos que están los factores ambientales. ¿Quién me puede decir, perdón, también están en los factores ambientales tenemos los agentes infecciosos? ¿Quién me puede decir dos agentes infecciosos que puedan inducir malformaciones congénitas en una embarazada? Sobre en el embarazo. O sea, un agente puede ser los químicos. Un agente patógeno. Alguna infección que le pueda dar a la embarazada, que digamos, esa infección te puede producir un hijo enfermo o teratogenia. Bueno. La rubiola sería uno. Ok, voy a mirar cuál otro. Cuando traen alguna ETS, o sea, o no necesariamente, o sea, traen, como dice, enfermedades genéticas, o sea, como un herpes simple tal vez. Y herpes también puede producir enfermedades, malformaciones congénitas en una embarazada, la rubiola. ¿Quién más? Me han dicho uno cada uno. El citomegalovirus. ¿Cómo? La Citomegalovirus. hepatitis. Ok. El citomegalovirus, la hepatitis no estoy muy segura. También la sífilis. La sífilis sí. Entonces, miren, está la sífilis y muchos agentes infecciosos, dentro de los cuales el TORCH. Doctora, disculpe que la interrumpa, ya regreso, ya regreso. Ok. TORCH quiere decir toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Estos son una serie de virus que van a causar daño, ¿verdad?, en el ADN del feto, van a bloquear sus vías metabólicas y pues eventualmente van a producir una malformación congénita. Ya revisó Vania lo que era deformación. Pues sí, leí algo, doctora, sobre las malformaciones. Y acerca de deformaciones, ¿son lo mismo o es otro término? Bueno, sí. Ya regresé, doctor. Ok. Entonces, hay una gran infinidad de causas ambientales dentro de las cuales están muchas virus principalmente que van a inducir malformaciones en pequeños bebés. También están algunos fármacos. ¿Quién me puede decir la sustancia xenobiótica o droga que más frecuentemente produce malformaciones en los niños? Porque tiene un amplio uso entre la gente. La nicotina. La nicotina y... ¿Quién más? El alcohol, que son los más comunes. Correcto. Entonces la nicotina y el alcohol van a hacer ciertas reacciones que van a llegar a la placenta, van a llegar al feto y van a inducir las malformaciones congénitas. Por eso las embarazadas deberían procurar no utilizarlas nunca durante el embarazo.
Ahora, vamos a ir terminando también este seminario. ¿Ya revisaron? ¿No saben nada de hidrox? Disculpe, doctora. ¿De? El hidrox fetal. Ese me interesaba mucho que lo estudiaran ahorita. ¿De qué me pueden participar más? ¿De hidrox fetal o de fibrosis quística? Creo que la fetal no, porque estamos hablando del embarazo más ahorita, También la fibrosis quística digo es yo. una enfermedad genética. Y pues ¿Cómo? porque, Disculpe. miren, la unidad es enfermedades de la infancia. Lo que es la Sí, fibrosis disculpe, doctora, es que mi internet está es pésimo. genética que inicia en la infancia. Y pues por eso la estamos discutiendo. Entonces, Ok. Bueno, o sea, de la hidroxia fetal. sí, la hidropesía fetal o hidrox. O sea, se trata de una inflamación o sea, del feto, que es grave, o un recién nacido. O sea, pone en riesgo la vida del recién nacido. Muy bien. Entonces decís que es una inflamación. ¿Es una inflamación o un edema? Es lo mismo, ¿no? Edema que... No, o sea, es un edema, perdón, es un edema. Entonces, ¿por qué se produce ese edema en estos pacientitos? Como dice la doctora, o sea, la inflamación se va a deber, o sea, a los líquidos, o sea, que entran al torrente sanguíneo, o sea, a la demasiada absorción, o sea, que entra la cantidad que entra es demasiado grande al torrente sanguíneo y forma el edema, la inflamación. Jennifer, perdón, Seila o Ania, ¿qué opina usted? ¿Por qué se produce edema en estos niños? Ania, Pues solo leí eso de que era una acumulación excesiva de líquido, doctora. revisen las causas. Hay causas inmunes y causas no inmunes. Las causas no inmunes son menos frecuentes, las inmunes están asociadas a incompatibilidad entre el tipo sanguíneo del niño y de la mamá. La mamá genera una reacción sistémica, ¿verdad?, que va dirigida a destruir las células del cuerpo. Y bueno, ya por último, última pregunta, la fenilcetonuria. ¿Qué me pueden decir? No, la fenilcetonuria no, la fibrosis quística que les decía. ¿Qué me pueden decir de la fibrosis quística? Es una patología en niños, muchachos, y que se caracteriza por la acumulación de moco y fibrosis en diversos órganos. Ustedes me van a explicar por qué se da esa acumulación de moco
en los tejidos y y porque pues la enfermedad se daña o compromete la calidad de vida en estos pacientes. Fibrosis quística. Doctora, Dígame. tiene que ser precisamente en niños o afecta de diferente manera al adulto que al niño. ¿Qué leía usted de la fibrosis quística? Es una enfermedad genética Ajá. que afecta a los pulmones, que afecta a los pulmones. Igual que los pulmones, el aparato digestivo, porque esa acumulación de moco hace que se obstruyan tanto la vía aérea como el intestino. Muy bien. ¿Qué otro órgano se ve afectado? El hígado, como dijo Wania, los intestinos. Hay un órgano No que sé se ve cuál otro. afectado y que induce también diabetes en el paciente. ¿Cuál es? El páncreas. Entonces, todas las glándulas exocrinas se ven afectadas en este tipo de patología. La fibrosis quística es un tipo de mutación monogénica. Hay un gen asociado a la síntesis de un transportador de cloro. Entonces, la falta de una proteína genera daño en múltiples órganos exocrinos en este tipo de pacientes. Creo que hay dos tipos de fibrosis quística, pero en esta que estamos hablando de la infancia, se manifiesta desde la edad temprana como múltiples neumonías debido a que el moco se pone muy espeso, se dificulta su eliminación en estos órganos que necesitan producir moco o sustancias mucoides. Y bueno, al tener secreciones muy espesas, estas se acumulan y forman quistes que poco a poco se van apelotonando y destruyendo el parénquima normal, induciendo fibrosis. Entonces, por eso se llama fibrosis quística. Al final, el parénquima de estos órganos ya no funciona y pues los niños caen en insuficiencia respiratoria por la afectación pulmonar, diabetes por la afectación pancreática, dificultad para digerir por la afectación también pancreática y también del hígado y la afectación intestinal. Bueno, creo que me voy a quedar solo con Harold, chicos. Acabamos de terminar su evaluación. Como les dije, no les voy a preguntar todo el contenido de toda la clase, porque es un seminario para hacerse en varias personas. Pero pues agradezco su participación y su interés en realizar este seminario. Ya no les quedan evaluaciones pendientes, ¿verdad? Profe, ya terminaron ya. Ya terminé con los muchachos, pero me van a quedar con usted, no se preocupe. ¿Por qué tardó en conectarse? Estaba esperando, no, se me había olvidado. Así que pensé que iba a mandar otro link. Ya. Sí, sí. Bueno, entonces Dylan y Wania, gracias por conectarse. Me voy a quedar con Harold. Bueno, Ok, gracias, doctora. doctora, que tengan una linda tarde. Buenas tardes, Gracias, chicos. buenas tardes. Chao. Entonces, Harold, su seminario va a consistir en que me hable de dos patologías. Ajá. Me va a hablar del hidrops fetal de causa inmune y me va a hablar de la fibrosis quística. Mm.
Bueno, la fibrosis quística, profe, bueno, pues, no tengo tanto conocimiento. No tengo conocimiento. Ujú. ¿Y el hidrops? ¿La otra cuál es? Hidrops fetal o Hidrops fetal. eritroblastosis fetal. Mm, tampoco, profe. Entonces, hábleme de agentes patógenos que produzcan o infecciones que produzcan malformaciones congénitas. Eh, en este caso podemos tener lo que es la rubiola. Ajá. La rubiola. eh, también puede ser el herpes. La rubiola, el PF, El herpes, citomegalovirus. rubiola, herpes, megalovirus. ¿Uno más? eh, también puede ser la gripe. Más o menos, no toda la gripe, porque si no habría muchas más malformaciones congénitas. Hay algo que se llama el síndrome de Torch, que produce varias clínicas parecidas, pero está Sí. asociado a diversos patógenos, dentro de los cuales están los que ya me mencionó, más la toxoplasmosis. Ahora, ¿de qué depende de que esas infecciones produzcan una malformación congénita, Harold? ¿Cómo? ¿De qué depende? ¿En qué momento del embarazo se tiene que infectar la mujer para que estas patologías produzcan malformaciones congénitas? ¿Y por qué? Bueno, en este caso, durante la organogénesis, Ajá, es donde están los órganos en desarrollo, en el periodo embrionario, durante las primeras 8 semanas, que comienzan a desarrollar. Entonces puede entrar un agente, un patógeno, por la placenta y puede provocar una malformación o una enfermedad al feto. así es, Harold. Y puede decirme usted, además de causas infecciosas, ¿qué otras causas pueden inducir malformaciones congénitas en los niños? En los fetos, pues. Pues, otras causas. Mm, Como a una hiperplasia, que, bueno, los órganos no tienen tanta la función, eh, tiene un aumento de células que pueden llegar a formar una malformación en distintos órganos. La pregunta es clara, ¿qué cosas, además de las infecciones, pueden producir malformaciones congénitas durante el periodo embrionario de la embarazada? Mm, Puede ser también una malnutrición de la embarazada. La deficiencia de algunas cosas, como por ejemplo, Eh, mm,
Algo que sí o sí tiene que tomar siempre la embarazada para evitar malformaciones congénitas. Ok. Mm, no me acuerdo, pues. Ácido fólico, Harold. Ujú, cierto. Otras causas, además de la malnutrición, de las infecciones, Eh, alcohol, ¿eh? el tabaco, Exógenas como el alcohol, el tabaco, algunos fármacos, ¿no? algunos fármacos, Una última causa de malformación. eh, a la, bueno, los, las personas que están expuestas a las radiaciones. Las radiaciones, pero también esas pertenecen a agentes exógenos, ¿verdad? Que Sí. inducen cambios. Hay una última que es muy importante. De hecho, no la podemos cambiar, no la podemos evitar. La embarazada no puede hacer nada al respecto. Serían las enfermedades genéticas, Harold. Ujú. Si el gen de la mamá y el gen de del papá producen un hijo con trastorno genético, no es algo, ¿verdad?, que nosotros podamos evitar, ¿verdad? Como por ejemplo en el síndrome de Down, síndrome de Cierto. Turner, ¿verdad?, etcétera. No sé si hay algo que quiera agregar a usted acerca del seminario, ¿verdad? Porque no le puedo pedir toda la teoría de todo el capítulo. Sería un poco injusto, pues, porque sus compañeros hicieron el seminario entre 20 y usted lo está haciendo solito. Pero pues algo que quiera agregar acerca de esta unidad para mejorar su participación. Harold, No, ¿cuál es la importancia de saber acerca de las patologías de la infancia? bueno, que eh, nos va a permitir, por ejemplo, nos va a permitir obtener un mejor diagnóstico referente a ciertas enfermedades, malformaciones de que un niño pueda llegar a tener en el parto o durante la gestación de la embarazada. Solamente durante la gestación, ya el niño afuera ya no se va a enfermar. ¿Cómo no? También del posparto. Puede llegar eh, mm, las embarazadas primerizas, pueden tener accidentes con su niño. Como usted decía en el video, hay unas que pueden caer encima, no están pendientes con los niños. Pueden llegar otros patógenos también, infecciones, que le pueden provocar al bebé, infecciones que ellos no puedan soportar, su sistema inmunitario no puede soportar,
y puede llegar a la muerte. Ok, mire, cuando usted lea ese capítulo del libro va a entender de que en dependencia de la edad de los niños hay distintas patologías que los van a ir afectando. No es lo mismo un niño menor de 1 año que un niño de 1 a 4 años, que de 4 a 10, de 10 a 12, etcétera. Entonces, saber de esto va a hacer que al momento que usted atiende a un paciente y solamente le pregunte la edad, en su cabeza tenga un chip y diga, voy a buscar esto, esto y esto. Si tienes un niño de 10 años, es un poco difícil o es un poco más raro que vayas a sospechar en malformaciones congénitas. Vamos a pensar en lo más frecuente, infecciones, traumas, qué sé yo, ¿verdad? Y pues espero que relea este capítulo, le faltan muchas cosas por repasar, Harold. Prepárese para el examen, que es el próximo viernes. En el grupo ya les puse otros aspectos que tienen que revisar de la unidad de enfermedades ambientales y nutricionales, que yo no los di durante la conferencia, pero que sí están en su libro de texto y que necesito que los lean para el próximo viernes, que es su examen. ¿Entendido? Bueno, sí, sí. Dele, pues gracias por conectarse y que tenga una buena noche. Ok, igual.